A Lord Farquaad le hacen burla por ser un chaparro enano, y por culpa de haber nacido así, todo se le fue al caño en la película de Shrek. Pero, ¿y qué tal si Lord Farquaad hubiera sido alto? Creo que para varios de ustedes la respuesta más simple es que toda la historia de Shrek seguiría siendo la misma, solo que con Farquaad más alto, o incluso puede que nada de lo que vimos en la película hubiera pasado. Pareciera algo simple, ¿verdad? Pues no, es más complicado de lo que parece. La razón por la que Lord Farquaad es tan pequeño es porque es hijo de uno de los enanos de Blancanieves. ¡Ah, que no te sabías esa, chamaquito! Pues su padre era gruñón, y eso explica por qué heredó la baja estatura y el carácter de una señora con menopausia, mientras que del lado de su madre sacó la fortuna y la realeza, ya que era la princesa Pi del cuento de la princesa y el guisante. Pero digamos que por alguna alteración genética u obra del señor Dios, Farquaad hubiera sido un hombre alto. Para empezar, Farquaad le tiene un odio a las criaturas mágicas gracias a los malos tratos que tuvo por su padre, ya que después de que muriera su madre, su padre siempre lo mantuvo encerrado en el sótano de su casa, y al ser un chico pequeño e inseguro por su estatura, nunca se defendió de él. Si Farquaad hubiera sido más alto, posiblemente le hubiera metido un patadón al enano de su padre para que por fin lo dejara en paz, y así ya no creciera como todo un chico perturbado. Pero digamos que por respeto, Farquaad siguió soportando todos los maltratos de su papá, así llevándolo hasta los 28 años de edad, cuando fue abandonado en medio del bosque. Es aquí cuando Farquaad usó los contactos que tenía de su mamá y pudo influenciar a varias personas para que tomaran el pueblo de Duloc y lo transformaran en el lugar perfecto. Puede que esta parte hubiera cambiado un poco, ya que gracias a la estatura de Farquaad siempre se vio como una persona imperfecta. Si Farquaad hubiera sido alto, puede que hubiera tomado el pueblo de Duloc solo para verlo como una oportunidad de negocio, transformándolo de un pueblo a una ciudad económicamente estable. Pero hay algo que tomar en cuenta, y es que Farquaad nunca conoció a su mamá, y al haber muerto por culpa de su padre el enano, el chico siempre quiso hacerle honor y venganza. Así que posiblemente, aún así, Farquaad hubiera hecho su imperio, solo que teniendo un castillo no tan grande, ya que no se sentiría en la necesidad de verse más imponente ante las demás personas. Pero para tener este lugar perfecto, hacía falta una cosa, y es que las criaturas mágicas no encajaban con la idea perfecta de Farquaad. Esto por los malos tratos y muerte ocasionada por su padre, causando aún así el desterramiento de todas las criaturas mágicas, siendo mandadas a los pantanos de ogros. Y ustedes se preguntarán, ¿no que iba a haber mucho cambio porque Farquaad fuera alto? Pues aquí viene lo bueno, compadres. Cuando Shrek y Burro llegan al castillo de Lord Farquaad, ya no harían la clásica broma de la película. ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? En ese entonces, Farquaad estaba haciendo un torneo para ver quién iría a rescatar a la princesa Fiona, para que así él por fin se convirtiera en rey. Esto porque Farquaad era un cobarde e inseguro señor, pero con una altura más imponente, existe una pequeña posibilidad de que él mismo se hubiera adentrado a salvar a la princesa Fiona. Pero con ese peinado puede que aún así hubiera sido una niñita y mandado a Shrek por Fiona. Después del rescate de Fiona es donde viene el cambio más grande para toda la historia de Shrek. Si recordamos, Fiona estaba algo emocionada de conocer a su príncipe azul. Hábleme de mi futuro novio, Lord Farquaad. Incluso cuando lo vio por primera vez, lo miró con una cara seductora, pero cuando lo bajaron del caballo... En esta otra realidad con Farquaad más alto, Fiona se hubiera enamorado, pues recordemos que al inicio de todo, Fiona era bastante vulnerable y no era la princesa rompemadres que vimos en Shrek 3, y al transformarse en un ogro por las noches, seguramente perdonaría la forma egoísta y gruñona de ser de Lord Farquaad. Pues si la princesa Pi perdonó a Gruñón, Fiona seguramente también lo haría. Y claro, Fiona terminaría por convertirse en humana gracias a Farquaad. Aun si no se convertía en su amor verdadero, seguramente Farquaad hallaría la forma de revertir el hechizo de Fiona, porque sería un rey con muchos contactos.
Fiona es uno de los personajes que más afectaría el destino de todos, incluso del propio Shrek, ya que Fiona habría odiado a todos los ogros, puesto que Shrek la hubiera entregado a Farquaad sin ningún tipo de remordimiento. Esto provocaría que Fiona terminara odiando aún más su forma de ogro, y por lo tanto a todos los demás ogros. Y quién sabe, podría haber buscado venganza contra Shrek, convirtiéndose en una princesa guerrera más parecida como la vimos en Shrek 4, pero con mucho más deseo de venganza en su forma humana. Pero en esta teoría, ¿dónde queda nuestro ogro favorito? Pues seguiría siendo muy feliz a su manera de ogro, pues si Fiona no se quedaba con Shrek, a este le regresaban sus terrenos, y lo mejor, libre de criaturas mágicas, que en un inicio fastidiaban demasiado a Shrek. Él simplemente se quería dedicar a asustar a campesinos y bañarse en lodo en su pantano. La cosa mala para Shrek es que nunca habría conocido lo que es realmente amar a alguien, ni mucho menos tener un amigo como lo fue Burro. Así que seguiría viviendo su vida miserable y solitaria, sin esa hermosa familia con su esposa e hijos. Y los otros que sufrirían demasiado y tendrían la condena más horrible son las criaturas de los cuentos, pues incluso algunas terminarían muriendo. Seguramente todos los personajes de cuento que se portaban bien, como Pinocho, los tres cerditos o Genji y todos los que se volvieron amigos de Shrek, terminarían muy mal, pues la mayoría moriría. Ya que en el pantano de Shrek encontraron un refugio donde Farquaad no podría alcanzarlos, pero sin esta posibilidad, el chaparro los hubiera alcanzado tarde o temprano, y su destino sería... bueno, pregúntenle a la mamá oso. Y seguramente Ricitos de Oro no hubiera sido adoptada jamás. Tal vez la niña hubiera sido encontrada por humanos y hubiera tenido una vida más normal en vez de convertirse en una criminal. O peor, puede que Ricitos jamás hubiese sido hallada por nadie, provocando que conociera la muerte mucho antes de aquella pelea con el gato. Las cosas no serían mucho mejor para nuestro mejor amigo Burro, pues no hay burro si no hay Shrek. Probablemente se convertiría en una mula de carga para mantener a sus hijos con la dragona, ya que de todos modos, Burro se habría conocido a su futura esposa en el rescate de Fiona. Y estoy seguro que la mayoría de criaturas mágicas terminarían sirviendo de adorno para el castillo de Lord Farquaad. Y los que sin duda hubieran cambiado su destino completamente, se trata de los villanos, pues como vimos, seguramente Farquaad reclutaría a todos los que pudieran servirle de utilidad, y los demás se unirían a Encantador para vencer al rey malvado. Pues Farquaad se habría convertido en el gran villano. Sin Shrek deteniendo sus planes, se habría expandido y siendo el rey, hubiera formado un gran imperio. Recordemos que el reino de muy lejano tenía un gran ejército de caballeros que funcionaban como una implacable fuerza policíaca y Farquaad los tendría bajo su mando. Y por eso Arturo jamás podría ser rey, pues Shrek no tendría ninguna sola razón para ir a buscarlo, convirtiendo a Arturo en uno de los personajes más miserables del mundo de Shrek, pues no habría ninguna historia épica para él, ni siquiera una aventura. Seguiría siendo el mismo perdedor de siempre, en la misma escuela llena de estudiantes comunes y corrientes. Bueno, al menos seguiría conociendo a Merlín. Tampoco veríamos al gato con botas como un compañero de Shrek, pues recordemos que se hicieron amigos después de que el rey Harold lo contratara para matar al ogro, así que no sería nuestro héroe favorito. El gato seguiría siendo un cazarrecompensas temido, que se iría siempre con el mejor postor, y este sería Farquaad. El gato se convertiría en un gran antihéroe, por lo que sus aventuras después de la saga de Shrek habrían cambiado muchísimo. Sus recuerdos no serían los mismos, ni tampoco sus muertes o sus vidas. Además estaría tan ocupado trabajando como un cazarrecompensas que no hubiera ido detrás de la estrella para cumplir su último deseo, aunque seguramente hubiera tenido que enfrentar a la muerte en algún momento. Pero el resultado habría sido bastante diferente, al enfrentarse contra un gato solitario, egoísta y sin nada que perder, lo que significa que Jack Horner se hubiera convertido en la mayor amenaza del mundo de los cuentos. Tendría la magia
gloria del mundo para él solo, y no habría ricitos de oro o gato que pudieran detenerlo, ya que estos estarían frenados por Lord Farquaad. Pero sobre todo, Perrito jamás habría conseguido amigos y seguiría escondido, haciéndose pasar por un gato para poder conseguir algo de comida, sin cumplir su gran sueño de ser un perro de terapia, aunque él habría sido feliz de todos modos, sobreviviendo hasta el final de sus días. Y en cuanto a Kitty, jamás hubiera perdonado al gato, y sus caminos se habrían separado para siempre después del asunto con Humpty Dumpty y los huevos de oro, por lo que el gato terminaría por convertirse en la leyenda egoísta que no compartiría su historia, y nunca habría habido Santa Coloma. Pero existe otra posibilidad en la que Farquaad hubiera muerto. Recordemos que parte del plan malvado de Farquaad incluía encontrar a todos los personajes de los cuentos. Estamos hablando de que Farquaad podría recibir consejos del espejo mágico y podría hacer tratos con el hada madrina y hasta con Rumpelstiltskin, aunque eso no hubiera sido una buena jugada para el nuevo señor alto, pues al casarse con Fiona se hubiera hecho rey y posiblemente el hada madrina se lo hubiera despachado para que su hijo encantador se quedara con el reino, así como lo quiso hacer con Shrek, lo que realmente no sería tan malo, ya que tal vez el rey Harold no hubiera colgado los tenis, y los padres de Fiona seguirían vivos. Y pues, entre elegir a Farquaad o a Encantador, la elección sería muy obvia para Fiona, pues el segundo es un papucho, y también ya le traía ganas a Fiona. El príncipe encantador se hubiera convertido en el héroe de la historia, ya que para todos se convertiría en el salvador de todos los personajes de cuentos, y hubiera rescatado a Fiona de un matrimonio un poquito tóxico. No olvidemos que Fiona realmente estuvo enamorada de Encantador por muchísimo tiempo, así que su regreso hubiera significado puras cosas buenas, y él terminaría por convertirse en su verdadero amor, mientras que Farquaad se habría convertido en burbujas, y el hada madrina seguiría viviendo. Así que algunos personajes habrían sido más miserables, otros tendrían horribles destinos, y existirían villanos muy poderosos si tan solo Farquaad hubiera heredado la altura de su madre. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta curiosa teoría? ¿Les gustaría ver alguna otra? Dejen sus respuestas en los comentarios.